Los Oscar 2023 están a la vuelta de la esquina y con ello llega el fin de la temporada de premios del cine estrenado en el 2022, que sin duda nos ha dejado una cosecha muy buena, con muchas pelis de distintos tipos y sobre todo de mucha calidad. Esto también ha quedado reflejado en las bandas sonoras, que han visto tanto a viejos maestros como a jóvenes promesas ofrecer trabajos sólidos, emocionantes y variados, que se adaptan a las películas a las que acompañan a la perfección. Ya hice un vídeo comentando mis bandas sonoras favoritas del 2022, así que en este voy a intentar analizar brevemente cada una de las 5 bandas sonoras nominadas a Mejor Música Original en los Oscar, y quién creo que merecería llevarse el premio. Empezamos con All Quiet on the Western Front, de Volker Bertelmann, la que ha sido la gran sorpresa de la temporada, y la que sinceramente creo que tiene más papeletas de llevarse el premio, viendo el éxito que ha tenido en otras galas de premios. La música del compositor alemán es agresiva, industrial y por momentos se siente anacrónica, lo que puede llegar a sacar de la peli en algún momento. Es cierto que la presencia de ese atronador motivo central ayuda enormemente a someter al espectador a un nivel de tensión y angustia que quizás otro tipo de música no hubiera conseguido. Ese motivo de 3 notas aparece a lo largo de toda la película, principalmente en su variación más agresiva, pero también se torna emotivo en algunos momentos más tristes o dramáticos de la cinta, y es aquí donde se demuestra la inteligencia detrás de esta composición, pues sabe cómo transformar ese motivo que representa el horror de la guerra en una especie de lamento por todos los soldados caídos. Seguimos con la que es mi favorita a nivel personal, y esa es Babylon de Justin Hurwitz. El compositor colabora con el director Damien Chazelle ya por 5ª vez, y presenta una banda sonora que se adapta a la perfección al ritmo frenético y caótico de la cinta, llena de piezas que festejan el desmadre de las fiestas de la era dorada del Hollywood clásico, y ofreciendo todo tipo de bailes, danzas y canciones que aportan energía y un dinamismo brutales a todas estas secuencias. Aparte de esto, ancla toda la narrativa con varios motivos centrales, entre los que quiero destacar 2. Por un lado tenemos el memorable tema que representa la relación entre Manny y Nelly, que se escucha en 2 variantes, una más romántica, generalmente en piano, y otra más enérgica, con metales y percusión. Por otro lado está el tema de Gold Coast Rhythm, un tema que sirve como una especie de lamento para los personajes afectados por la terrible transición al cine sonoro. Este tema tiene, intuyo que de manera bastante intencionada, algunas breves referencias sonoras a uno de los temas de La La Land, ofreciendo así una cara más oscura y trágica a la felicidad que representaba aquel tema. Con estas 2 memorables melodías y un amplio catálogo de piezas de música diegética, incluso con alguna que otra referencia a piezas clásicas, ya sean directas o indirectas de compositores como Mussorgsky, Ravel o Schubert, el compositor ofrece el acompañamiento perfecto a la frenética y alocada narrativa de Chazelle, y es por eso que creo que sería la banda sonora que merecería ganar. Llegamos a Banshees of Inisherin de Carter Burwell, que es el tercer trabajo que el compositor ha realizado para el director Martin McDonagh, y es justo lo que esperas que un compositor como Burwell haga, y si conoces esas composiciones, esta resultará familiar en muchos momentos. Es una banda sonora contenida, muy bonita pero también muy trágica, que recuerda a otros trabajos del compositor a través de la presencia de instrumentos poco usuales como el gamelán y la presencia de sus características progresiones armónicas oscuras y retorcidas. Con esto no quiero decir que el compositor simplemente repita lo que ya ha hecho en otros trabajos, sino que su marca personal está por todas partes, y su particular estilo se adapta a la perfección a la lúgubre narrativa del director. La banda sonora nos presenta 3 motivos centrales que a veces se solapan entre sí, 2 de ellos representando un lado mucho más oscuro de la historia, pero el que para mí destaca por encima de los otros es una bella melodía que sirve para representar la belleza de la localización de la isla de Inisherin, y sin duda es donde la banda sonora brilla más por su sencillez y belleza. Y aunque quizás es un trabajo que pasa desapercibido por su sutileza y su aparente repetición, es un más que decente trabajo del compositor estadounidense, aunque quizás no a la altura de sus competidoras. Continuamos con Everything Everywhere All at Once de Son Lux.
Si soy sincero, creo que esta banda sonora está aquí por arrastre debido al enorme éxito de la película, y creo que es la que menos posibilidades tiene de ganar de las 5. No quiero decir que sea una mala banda sonora, pero quizás no destaca tanto como las otras, principalmente debido a la recargadísima estética de la cinta, que hace que la música pase algo desapercibida en conjunto. Esta banda sonora pasa por muchos estilos y muchas sonoridades, con numerosas referencias tanto indirectas como directas a piezas clásicas, a otras bandas sonoras. Todo esto tiene sentido, pues la película viaja por muchos universos y la música tiene que adaptarse a esa caótica narrativa. La música funciona muy bien con las imágenes, solapándose perfectamente junto al diseño de sonido para ofrecer una experiencia totalmente inmersiva y alocada. Quizás no es demasiado agradable en una escucha aislada por su ecléctico estilo, pero aún así creo que es una banda sonora muy buena porque está al servicio completo de la imagen, que eso es lo que una buena banda sonora tiene que hacer. Y así llegamos a The Fabelmans de John Williams, la que es la supuesta última colaboración entre compositor y director, que se ha extendido a lo largo de casi 50 años. Nos ofrece un bello y contenido homenaje a toda su carrera, con una composición breve pero llena de emoción, a la que quizás lo que más le puede perjudicar es precisamente eso, su brevedad. En la peli, Spielberg utiliza muchas piezas de música clásica, algunas incluidas en el álbum, y algunos fragmentos de bandas sonoras clásicas de maestros como Steiner, Bernstein o Newman, y todo esto hace que la música de Williams quede relegada a un segundo plano, estando solo presente en alguna que otra escena para reforzar la emoción de la relación entre madre e hijo. A pesar de eso, Williams da lo máximo de sí, con dos temas entre los que se mueve con soltura, siendo el tema principal un clásico instantáneo en el canon del compositor. En la peli se oye solo un par de veces, pero en el álbum se nos presentan un par de arreglos extendidos de la melodía, y es un tema brillante, hermoso y lleno de melancolía, pero también de felicidad. Y cuando llegan estos últimos minutos de la última pieza, The Journey Begins, con ese pasaje que es puro Williams, es imposible no emocionarse recordando todos los excelentes trabajos que esta histórica colaboración nos ha dejado para el recuerdo. Y si es la última colaboración entre ambos, desde luego es una elegante y emotiva despedida. Así que, en definitiva, hay trabajos muy sólidos entre las nominadas, que quizás no son las que yo hubiese elegido, pero que contienen suficientes elementos para merecerse el premio. Creo que el premio va a caer en Volker Bergman con su trabajo para All Quiet on the Western Front, debido al enorme éxito que está consiguiendo en la temporada de premios. Y aunque creo que es un buen trabajo, no creo que sea la mejor banda sonora del año. Quizá podrían dar la sorpresa a Hurwitz o Williams, ya que ambos parecen ser favoritos de la academia, pero quizás a Hurwitz le pueda perjudicar el mixto recibimiento que ha tenido la película de Babylon. Y a Williams, pues bueno, que es Williams y ya ha ganado 6 veces, y quizás consideren más adecuado entregarle el premio a alguien más joven en la industria, lo que no significa que el maestro no se lo merezca. En cualquier caso, ya he mencionado que cualquiera de las 5 tendría más que motivos suficientes para ganar el premio, y una vez más sería una manera de celebrar el excelente año de cine y por ende de bandas sonoras que hemos tenido en este 2022. Dejad en los comentarios quién es vuestra favorita, o quién creéis que debería haber estado nominada. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.